Estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves, ya casi finalizando la semana. Y bueno, es un gusto siempre saludar todos los jueves a Marina Garmendia, quien es nuestra analista político electoral y de género, de nueva cuenta aquí en el noticiero. Marina, bueno, es un gusto saludarte y bueno, continuar el tema de la semana pasada que causó expectativa respecto a tu análisis sobre el feminicidio. Claro, muchas gracias, Germán. Buenos días a todas y a todos. Pues efectivamente vamos a continuar hablando del feminicidio. Y quiero agradecer a las personas que hicieron comentarios justo en las redes sociales sobre su opinión, lo que ellos piensan, mujeres que dejaron ahí sus mensajes muy interesantes. Y bueno, dando la razón a una de las recomendaciones que venía ahí, empezaré en esta ocasión por definir lo que es feminicidio. De alguna manera lo trataba yo de explicar, pero sí no hubo una definición inicial. Y por feminicidio se entiende una expresión máxima de violencia contra las mujeres y se mata a las mujeres por razones de género. Aquí es en donde hay que entender por qué decimos que se les mata por razones de género y por ser mujeres. Lo que ocurre es que hay una cultura en donde tanto a hombres como a mujeres se nos otorgan ciertos roles y características. Por ejemplo, esperamos que las mujeres sean suaves, dulces, amorosas, protectoras, calladas, abnegadas, dedicadas a tener hijos, a cuidar de su familia, de los adultos mayores, que no protesten, que sean tranquilas. Y cuando las mujeres no cumplen con estos roles, con estas características, entonces puede haber una inconformidad por parte generalmente de sus parejas. No son los únicos que cometen feminicidio, por supuesto hay muchas otros hombres que sin tener una relación con la víctima también matan mujeres, pero hablábamos ya de un porcentaje importante de mujeres que son víctimas de feminicidio a mano de sus parejas. Decíamos, si lo recuerdas, Germán, que en un 65% la víctima conoce a su agresor. Está en el entorno cercano. En el entorno cercano. Así es, generalmente exparejas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues que hay una situación de violencia que se está presentando en estas relaciones personales, en el entorno familiar, pero que no por eso debemos pensar que es un asunto privado o solo de la familia, sino que también en el feminicidio está la responsabilidad del Estado. ¿Por qué es responsable el Estado? Porque no está cumpliendo con una serie de funciones que se le otorgan. El Estado, nunca debemos olvidar, es el responsable de la seguridad pública, y entonces el Estado mexicano y en general en prácticamente todos los países, el Estado está fallando para cuidar y para proteger a las mujeres. ¿Por qué está fallando? Porque puede que sea una deficiente investigación cuando se presenta un feminicidio, porque hay impunidad, es decir, los mecanismos para investigar, luego para juzgar y para aplicar sanciones pueden ser muy lentos, y tampoco hay canales que se conozcan bien de cómo presentar quejas. Y el Estado entonces falla en este sentido. También falla cuando no hay políticas públicas generales, nacionales, locales, para atender este caso, los casos de feminicidio, no de manera esporádica, sino con una continuidad, con una política que parta de un diagnóstico, que permita hacer una evaluación y que luego de una evaluación se vea qué es lo que hay que corregir y cómo se debe actuar. Entonces tenemos también la falta de presupuesto público, de recursos que se destinen a la protección de las mujeres y de algunas cuestiones tan elementales como contar con refugios para mujeres que son víctimas de violencia. Cuando una mujer huye de su casa con sus hijos por la violencia que está viviendo, necesita tener un lugar seguro a donde acudir. Necesita apoyo para poder reencauzar su vida,
para encontrar un empleo, para ser autosuficiente y poder salir del círculo de violencia en el que está viviendo. Aquí en Baja California Sur hay solamente un refugio funcionando en la ciudad de La Paz y entiendo, según lo que me cuentan, habría que confirmar, pero entiendo que lamentablemente en Los Cabos, que es en donde hay más violencia familiar, el refugio desde el año pasado se dañó por causa del huracán y no ha sido habilitado para poder estar dando ahí, para acoger a las mujeres que necesitan del apoyo de las instituciones públicas. Entonces, fíjate, Los Cabos... Sí. Una cosa son las instalaciones dañadas y aparte lo otro con lo que nos pudiésemos enfrentar son con los horarios burocráticos para la atención. Así es, efectivamente hay, fíjate, instituciones que atienden a mujeres que lo están haciendo muy bien. Yo conozco pues a la mayoría de ellas y tiene personal capacitado, tiene muy buenas instalaciones. Sin embargo, no son espacios que estén funcionando, como se dice, 24/7. Es decir, los horarios son limitados, normalmente en el domingo hay menos personal. Por supuesto que hay vacaciones, pero lo que no se establece es que estos deben estar ahí de manera permanente para poder recibir a las mujeres. Entonces, hablamos de recursos, de presupuesto, de instancias, de instituciones que deberían estar trabajando para proteger a las mujeres. ¿Por qué? Porque el feminicidio es algo que se puede prevenir. Es decir, si nosotros tenemos una serie de señales de cómo está incrementándose la violencia en los hogares, si ya hay un registro de las mujeres que están llamando para pedir apoyo porque las están violentando, entonces debe haber un seguimiento para que esa violencia no llegue a los feminicidios. El año pasado, en el 2023, para dar un dato, se recibieron prácticamente en números cerrados 3,000 llamadas de auxilio de mujeres que estaban siendo violentadas en su casa. Fíjate, 3,000 llamadas. Entonces, esa mujer que llama ya es un foco amarillo. Algo está pasando en esa familia y la autoridad debería dar seguimiento. Pero para poder dar seguimiento va a necesitar recursos, por supuesto, para tener suficiente personal capacitado para atender estos casos. Estas emergencias. Así es. Entonces, como vemos, pues la cuestión del feminicidio no es un asunto de dos, no es un asunto de una pareja que no se entendió, sino que es un problema social y es un problema en donde el Estado tiene que intervenir y debe hacerlo con mayor eficacia. Por ejemplo, durante este sexenio que se incrementaron, a nivel federal, nacional, se incrementaron los casos de violencia sobre las mujeres, el número de feminicidios fue aumentando, aunque bueno, haya cifras oficiales que lo desmienten, pero si nosotros revisamos la estadística por entidad, vemos que aumentó y no se creó una fiscalía especializada para la seguridad de las mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, sí es importante que haya una fiscalía, por ejemplo, para delitos electorales, pero ¿por qué no hay una fiscalía, una instancia especializada para atender y proteger a niñas y mujeres que están siendo víctimas de violencia? Es un tema complejo. Ahí en los comentarios veíamos que algunas personas opinaban de cuáles eran las causas, pero las causas son multifactoriales, es decir, hay muchos elementos que están aquí relacionados. Sin embargo, los estudios, la estadística sí está mostrando que tienen que ver con este papel que piensan los hombres que las mujeres deben de cumplir. También hay un dato alarmante, porque digo es que es alarmante porque se ha observado, por ejemplo, hay una investigación en el Estado de México que cuando las mujeres empiezan a ser autosuficientes, que empiezan a trabajar, que se empiezan a rebelar ante la violencia que viven, entonces se incrementa. Es decir, viene la respuesta más agresiva de sus parejas. Como un rebote peor de la violencia. Sí, me da trabajo decirlo, pero efectivamente esto pasa, ¿no? Hay que trabajar entonces también en la otra parte, es decir, a veces centramos el tema en las mujeres, pero hay que trabajar, hay que sensibilizar, hay que reeducar a los hombres. Aprovecho para decir que esto no es una guerra de sexos y que cuando hablamos del problema, pues obviamente no todos
no estamos hablando de que todos los hombres sean unos criminales, unos agresores, pero sí, efectivamente, la mayor víctima de violencia por parte de parejas son las mujeres a manos de hombres, ¿no? Por eso mencionamos así el conjunto, digamos, o hacemos una generalización. Y mira, en este sentido, por ejemplo, no sé si alguien ha visto por ahí o conocen un documento que han elaborado instituciones para las mujeres, que es el violentómetro. Sí, claro, en varias instituciones ya lo tienen, inclusive es. en la iniciativa privada también ya lo tienen puesto. Claro, pero el violentómetro está dirigido a mujeres, es decir, se van señalando cuáles son las conductas agresivas que se pueden presentar y cómo estas van a ir escalando, ¿no? De hacer, de gritar, luego ya de empujar, luego de un golpe, y entonces el violentómetro va yendo del amarillo al rojo, cuando pues ya es decirle a la mujer, sal de esa relación, ¿no? Huye porque tu vida está en peligro. Pero no hay un violentómetro, por ejemplo, para hombres, es decir, cómo los hombres pudieran también advertir que su comportamiento, que su conducta, que sus reacciones están escalando. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nos educan a niñas y a niños, las niñas son educadas para protegerse, para no golpear, para no pegar, para no agredir, a diferencia de los niños. A los niños sí se les permite pegar, defenderse, que no te ganen, que no te dejen, tú le puedes dar más fuerte. Dale, es decir, duro. a los niños se les permite la agresividad y a las niñas no. Entonces, el control de las emociones, el control de la ira, viene desde edades muy tempranas. Desde la educación se maneja diferente para las mujeres, en este caso las niñas, que los hombres. Entonces, sí se necesitan también políticas públicas, acciones que vayan dirigidas no solo a las mujeres, sino, por supuesto, a los hombres, para que en la medida en que también detecten que su conducta está siendo cada vez más agresiva, pues decirles... ahora sí que párale, como la campaña, ¿no? O sea, sí, o detente. ¿En qué momento te debes detener, recibir atención especializada para evitar llegar a actos de mayor violencia y, evidentemente, al feminicidio? Entonces, creo que esta es una cuestión que nos involucra a todos. Aquí el resto de la familia, los vecinos, la sociedad en general, cuando adviertan un caso de violencia, hay que dar aviso a las autoridades, hay que publicitar más cuáles son los números de teléfono, por ejemplo, a donde se pueden hacer este tipo de denuncias. Una campaña permanente. Una campaña permanente de información en donde no seamos omisos, que no caigamos en esta idea que tienen algunos funcionarios públicos o gobernantes de que lo que pasa en la familia se quede en la familia, o de que yo no tengo por qué intervenir en esa relación. No nos vamos a meter a la casa, no es que vamos directamente a hablar con el agresor, con el padre de familia que está maltratando a sus hijos, pero sí podemos hacer una denuncia para que sea justamente la autoridad capacitada que pueda intervenir a tiempo, porque, como decía hace unos momentos, sí, el feminicidio puede evitarse, puede prevenirse, y tenemos que trabajar de manera conjunta en ese sentido. Y el llamado también es justamente, quiero insistir en el punto que te comenté hace unos momentos sobre el hecho de que cuando existe una mujer violentada que a lo mejor en la madrugada, a altas horas de la noche o a cualquier hora del día necesita, no cualquier hora del día, necesita acudir a una institución que está cerrada por un tema de vacaciones, por un tema de rol de empleados, porque es un simple fin de semana. Eso deja en indefensión muchas veces a mujeres que están viviendo pues el terror de su vida en ese momento. Así es. Fíjate que hay en la ciudad de La Paz está el Centro de Justicia para las Mujeres, que te digo es esta institución especializada, atendida por personal femenino, que recibe a las mujeres en esta situación de crisis, pero efectivamente por sus horarios, cuando se dé el caso en la madrugada, en un fin de semana, cuando está cerrado el centro, acuden directamente a la Procuraduría. Y ahí, ahí ocurre otra cosa. Ahí es otro el contexto, es decir, ahí vamos a tener a una mujer que tal vez llegó golpeada, que llegue en malas condiciones, y pues va a estar junto con otras personas que vienen de
están Con allí otros con otra situación. Personal va a estar sin siendo observada. sensibilidad. Exactamente. Entonces, no es lo mismo llegar a un lugar en donde va a tener la privacidad, donde va a haber una psicóloga, donde va a sentir esa protección que necesita en este momento tan difícil de su vida. No es lo mismo a lo que va a encontrar en la Procuraduría. Se entiende pues que son parte de un conjunto de instituciones, de apoyo, pero necesitamos, por eso tienes toda la razón, necesitamos que haya más refugios para mujeres. Les decía, solamente hay uno en la ciudad de La Paz. Entonces, mujeres que están viviendo en el norte del estado, trasladarse, llegar acá, tienen que rehacer, porque no es otra lo que les corresponde, tienen que rehacer su vida. Y entonces están también muy separadas de donde está el resto de la familia. Es decir, necesitamos otro refugio separadas en el del resto norte. de la familia y separadas de los lugares en donde se da el apoyo. Muchos de estos apoyos también, Marina, déjame decirlo, son parte de las asociaciones civiles que han aportado demasiado. Es más, han hecho la chamba de las autoridades en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, yo creo que podemos a lo mejor dar una recopilación de todas estas unidades de apoyo, estas casas de apoyo de asociaciones civiles para apoyar justamente con este tema. A ver si la próxima podemos justamente completar esto. Claro, sí, por supuesto, el papel de la sociedad civil ha sido muy importante y bueno, el hecho de que en las manifestaciones que se hacen o a través de redes sociales siempre esté presente este mensaje de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres defensoras de otras mujeres, pues tenga el eco, ¿no? Tenga el eco que necesita, sin olvidar que no es la sociedad civil la que tiene el presupuesto ni la responsabilidad, sino el Estado, y que el Estado debe hacer no solamente una campaña en medios, sino destinar recursos, fortalecer las instituciones para proteger a las mujeres y evitar el número de feminicidios. Gracias, Marina Garmendia, por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muy buen día. Vamos a la pausa y regreso con más.